tanto todo lo que es la gran, mediana y pequeña minería. Así es, puestos de trabajo, lo que genera el sector minero no es mucho frente a otras industrias, pero esto, como les dije antes, hay que multiplicarlo por 5, ¿no? Por un trabajador del sector minero se van generando 5 beneficiarios, sean hacia adelante o hacia... De todas las empresas mineras está destinado para fines de salud, educación, nutrición prioritariamente. En la región Ancash, a la fecha, el Fondo Minero Antamina no ha invertido aproximadamente 194 millones de dólares, de los cuales se pretende compensar el canon minero y consideramos violando lo dispuesto en el Decreto Supremo 071, porque eso es lo que señala el acta que se firmó y donde se dice que se va a tomar la petrolera y eléctrica. No es competencia del Ministerio de Energía y Minas, sino de los OSINERMIN, antes llamado OSINER, actualmente OSINERMIN. Ellos tienen la capacidad de fiscalización, ¿sí?, y de sanción, e incluso de paralización de... Más aún si son autoridades y de esta manera tener información sobre los reales impactos que pueda ocasionar algún proyecto minero. Ha tenido bien hacer claro y decirnos que los fondos mineros Antamina, que tienen como origen una compensación a unas sobreutilidades mineras, únicamente se pueden ser utilizados únicamente para desnutrición, educación a través de los consejos municipales regionales, y no puede ser utilizado ese fondo minero para compensarnos. El canon minero, debemos declarar hoy que es inaplicable. En consecuencia, señora alcaldesa, Antamina no se está comprometiendo con nada con esa acta, con ninguna compensación. La verdad es preocupante la tergiversación de los términos y los comentarios que hemos hecho. Y asociado a esto, ¿sí?, es también preocupante el hecho de que haya autoridades que quieran manejar estos temas en términos políticos. Estos son temas técnicos y económicos y deben manejarse. Por favor, déjenme terminar, no me retiro, señores. Déjenme terminar, por favor. Quiero explicar esto claramente. ¿Sí? Nosotros creemos que estos temas deben de manejarse en discusiones de carácter técnicos, ya que son aspectos económicos y financieros, no bajo premisas políticas, ¿sí?, o bajo el interés de construir plataformas para futuros candidatos. Aquí hay que precisar lo siguiente, señores, ¿sí? Aquí hay que precisar un tema: lograr consensos hacia adelante, ¿sí? Gracias por la atención. A ver, vamos un momentito, por favor. Lo que sí tengo que dejar aquí claro es que aquí no hay nada político.